Sean todos bienvenidos a este maravilloso tiempo en el cual vamos a dar inicio al estudio exegético del libro de Apocalipsis. Ya vimos la introducción, ya vimos que prácticamente el libro de Apocalipsis es la consumación del plan de Dios, y también ya vimos que el libro de Apocalipsis se dividía en tres partes: las cosas que han sido del pasado, las cosas que son del presente y las cosas que han de venir en el futuro. También ya habíamos dicho en nuestra introducción acerca del autor, aunque hasta el día de hoy, y creo que hasta que Cristo venga, se va a dudar de la autoría del apóstol Juan. Algunos creen que hubo otro Juan por ahí, o porque el griego del Evangelio de Juan es diferente al griego de Apocalipsis, pero bueno, algunos padres de la iglesia, como vimos en la introducción, afirmaban que era el apóstol Juan quien escribió este libro precioso llamado Apocalipsis, que lo vamos a entrar a estudiar en detalles. El primer versículo dice así, escúcheme bien, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, aquí vemos claramente en nuestra Biblia en español cómo empieza este versículo 1 del capítulo 1 con el artículo la. Ese artículo la no aparece en el original en griego, solamente dice Apocalipsis y Jesús Cristo. ¿Ok? O sea, pero en el sustantivo de la palabra Apocalipsis está incluido, por así decirlo, el artículo singular, la revelación de Jesucristo. Entonces, vamos, ¿qué significa revelación? La palabra Apocalipsis consta en el idioma griego de dos palabras. La palabra apo, que es desde adentro hacia afuera, y la palabra calixis, que significa una cobertura o un velo. Entonces, Apocalipsis significa quitar el velo, como ustedes ven en esta ilustración de los príncipes de Inglaterra retirando el velo de la estatua de su extinta madre, la princesa Diana. Eso es revelar, van a revelar qué hay atrás de esa cortina verde, ¿ok? Así que vamos a nuestra hojita. El artículo singular la, aunque el original no está, pero está implícito en el sustantivo apocalipsis, tanto en el griego como en el español. Revelar significa poner a la vista, sacar a la luz, desvelar algo. No sé si ustedes se acuerdan que hace años atrás teníamos que comprar esas camaritas con los rollitos y teníamos que darle manivela, por así decirlo, y después teníamos que llevar ese rollito para que lo hagan revelar. Hasta que no veíamos las fotos no sabíamos cómo salían las fotos, pero ahora tenemos todo en digital y ya podemos ver: oh, no me gusta esta foto, nos tomamos otra foto. Pero eso significa apocalipsis, revelar, quitar la cubierta, quitar el velo. Es una revelación, ojo, acerca de Jesucristo, o lo que Jesucristo revela tocante, como ya lo dije, a las cosas por venir, que es su segunda venida y los eventos futuros que nos narra este precioso libro de Apocalipsis. Ahora, la siguiente frase dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben ocurrir pronto. No significa que eso iba a ocurrir pronto en los días del apóstol Juan o en el primer siglo, porque ya han pasado más de 19 siglos, sino que la palabra, las cosas que deben de suceder pronto, esa palabra pronto en el griego significa que cuando estos eventos ya sucedan, vengan al acto, van a ocurrir en una forma tan rápida. Y de hecho que lo son, porque hablamos de prácticamente todo esto de la semana 70 de Daniel, prácticamente son 7 años, y que todo eso va a ocurrir pronto. La revelación, ojo lo que dice, que Dios le dio. ¿Quién dio la revelación? Dios Padre se la da al Hijo, ¿ok? Y el Hijo la da por medio de su ángel o su mensajero, se la da, dice, a su siervo Juan. Ojo aquí lo que vemos.
en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 22, usted se ha de acordar, si ha seguido estos estudios con el libro de Daniel también, vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y que no se acordaba del sueño y que él consultó a los magos, a los caldeos, y todos los sabios, y nadie le pudo ni siquiera decir lo que soñó y mucho menos su interpretación. Entonces Daniel dice que fue y pidió tiempo a Ariot para buscar la confirmación de Dios. Y mire cómo Dios le revela a Daniel no solamente el sueño, sino también la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y mire lo que dice en el versículo 22, perdón, es 2:22. Permítanme, es 2:22. Dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Con Él mora la luz, ojo, el Dios Todopoderoso. Él es el único que revela lo profundo y lo escondido. Mira lo que es el versículo 27 y 28, es capítulo 2 de Daniel, por favor, corrigen sus hojitas. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, ¿no? También vemos en Marcos 4:11 lo que el Señor nos dice acerca de las cosas que Él revela. Y la Biblia nos dice que el Señor revela a sus discípulos, a sus siervos, que son los entendidos, como dice también el libro de Daniel. Marcos 4:11 dice así: y les digo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Así que siéntase privilegiado usted, mi hermano, de que Dios le ha revelado sus misterios. Ya no hay misterio, ya todo está plasmado en la palabra de Dios. Y algo también muy importante que vemos en este primer versículo, 2 veces se repite la palabra siervos. La palabra siervos en todo el nuevo pacto, ¿sí? Es la traducción de la palabra griega doulos, que significa literalmente esclavo. Y también cuando usted lea en el antiguo pacto la palabra siervo, viene también del hebreo agdi o agdiyah. Por ejemplo, el nombre Abdías del profeta en hebreo es Abdiyah y es siervo de Jehová. Así que, pero la palabra siervo, tanto en el hebreo como en el griego, literalmente significan esclavo. Así que nos honramos en llamarnos esclavos de Cristo. Y aquí lo dice, empezando el primer versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis. Tenemos que entender lo que somos esclavos. El Señor Jesús lo dijo en Marcos 10, 43 al 45. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y también el Señor dice que el que quiera ser grande entre los demás será siervo de todos. Y el que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Y así es. ¿Usted quiere ser grande? El apóstol Juan fue uno de esos grandes, pero no para el mundo, sino para el Señor. Ese es buen siervo obediente. Así que le animamos a que, así como Juan fue un gran siervo que Dios le reveló el misterio, ¿no? ¿Y por qué? Porque él fue fiel hasta el final en el ministerio que Dios le otorgó. Versículo 2 dice, y permítanme la ilustración, como les decía, viene del Padre. El Padre le da al Hijo, el Hijo a su ángel y el ángel al apóstol Juan. Esa fue la línea. Miren, qué privilegio que el Señor nos da de conocer su revelación. Versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Sí ven? Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya han sucedido las cosas que Juan vio, ¿no? Aquí hay una evidencia de que el apóstol Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Porque Juan, quien escribe este libro,
ha testificado de la palabra de Dios su vida entera. Recordemos que el apóstol Juan era el más joven entre todos los apóstoles y que, de acuerdo a lo que entendemos por la historia de la iglesia, fue el último en morir y el único que no murió en una forma cruenta como los demás apóstoles. ¿Ok? Su vivencia personal con el Señor, ¿sí?, en el ministerio y durante su vida, fue un verdadero testigo. La palabra testigo en griego es mártir, uno que da testimonio con su vida. Y es interesante que la palabra testigo, y aquí martureo, aparece 40 veces en el Evangelio de Juan, escúcheme bien, y 14 en sus cartas, y 13 en Apocalipsis, dando un total de 67 veces mencionada esta palabra por Juan. De 110 veces, aproximadamente es casi el 70% de las palabras mártir vienen del apóstol Juan. ¿Ok? Como dice Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y en primera de Juan 1:1 también vemos, primera de Juan 1:1, todo lo que el apóstol Juan vio, dice, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, Juan fue un testigo físico, tangible del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Dios le está revelando estos eventos que van a suceder en el porvenir. Número 3, versículo 3 de Apocalipsis 1. Dice: bienaventurado, Macario, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Escuche bien, ojo, bienaventurado. Recuerde que en el tiempo de los apóstoles, no todo el mundo sabía leer y escribir. Recuerde que existían los escribas. En la sinagoga, de hecho, siempre había un escriba, el que leía, o algún invitado que sabía leer. Entonces, bienaventurado el que proclama la palabra de Dios, en este caso, y bienaventurado también los que oyen la palabra de Dios. ¿Ok? Las palabras de esta profecía y guardan las cosas. ¿Qué es guardar? Es obedecer las cosas. Entonces, aquí vemos una evidencia claramente de lo que significa creer en Cristo Jesús. ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Lo he dicho muchas veces. Ser cristiano no es asistir a un templo, no es tener una Biblia bajo el brazo, no es tener una cruz colgada en mi pecho o en la solapa como la que tengo, no es tener un sticker atrás del carro. Ser cristiano es reflejar a Cristo con mi vida. El Señor le dijo: por sus frutos los conoceréis que sois mis discípulos, y también en que os améis los unos a los otros. Entonces aquí vemos aquí vemos la primera de 7 bendiciones que vemos en todo Apocalipsis. Aquí se ve claramente el significado de creer. ¿Qué significa creer? Como dice Hechos 2:41, los que recibieron la palabra. Entonces, para poder recibir la palabra de Dios, tengo que leerla o oírla y de ahí obedecer. Es decir, el Hijo de Dios debe escudriñar las Escrituras y obedecerlas, practicarlas. Por eso es bendito, porque el tiempo es corto, dice. ¿Qué quiere decir eso? Porque el tiempo está cerca. La vida humana es corta. Santiago dice que es como la neblina. Si nosotros nos ponemos a ver, si nuestra vida fuera es como este pedacito, pero imagínense la eternidad sin fin. Entonces, por eso el Señor dice que el tiempo es corto. Es tiempo corto para nosotros para servir al Señor. Si nosotros comparamos el tiempo que vamos a servir al Señor comparado con la eternidad, mi amado hermano, es sumamente diminuta nuestra vida. Así que enfoquémonos en ser hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22. ¿Ok? Y eso es
que usted agarra las bendiciones. Usted recibe las bendiciones cuando usted obedece la palabra de Dios. Aquí lo vuelve a decir, lo dice en toda la Biblia. ¿Sí ve? Solamente somos bienaventurados, bendecidos, cuando obedecemos la palabra de Dios. Amén. Versículo 4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¡Wow! Aquí ya empiezan cosas que de pronto uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué son? Hay 7 espíritus. ¿Cuáles son las iglesias que están en Asia? En estos días, al escuchar Asia, enseguida nos imaginamos China. No, esto es en los tiempos modernos, pero en la antigüedad Asia era una provincia de lo que actualmente es Turquía. ¿Ok? Esto es Turquía, mucho más para allá, esto es Grecia, y aquí estaba la provincia de Asia. Había también la provincia de Galacia, Capadocia, Frigia, etcétera, etcétera. Macedonia también quedaba por acá. Hoy en día todo esto es Turquía y todo esto es Grecia. ¿Ok? Ahora bien, dice Juan, ojo que ya van 2 ocasiones en que el autor Juan da su nombre. ¿Por qué Juan da su nombre aquí? ¿Por qué no lo dio en el Evangelio de Juan? ¿Ok? O en sus cartas. Solamente dice el anciano en una de ellas. ¿Por qué? Porque como es un libro profético, y si usted se ha dado cuenta, los libros proféticos en el antiguo pacto, todos tienen su autor. Vino palabra de Jehová a Ezequiel en los días de los reyes tales. Los mismos Jeremías, palabra de Jehová durante el reinado de Josías, hasta Sedequías. Y así si usted ve. Entonces por eso vemos aquí confirmado que era el apóstol Juan, aunque se duda, como ya le dije al momento. Ahora bien, Juan le escribe, dice, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Las 7 iglesias que están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? ¿Por qué a las iglesias de Asia? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando nos enfoquemos en otro versículo también ahí. ¿Ok? Ahora bien, mire el saludo de Juan: gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir. Ahora, se cree que Juan es el apóstol que ministró. ¿Sí ven? Aquí está Éfeso, Esmirna, es una bahía. Igualmente en Éfeso era una pequeña bahía, pero ya los sedimentos han hecho que Éfeso esté más adentro hacia el continente. Y si usted se ubica geográficamente, la isla de Patmos quedaba a unos 65 a 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y aquí están las iglesias del Apocalipsis. Existen ruinas actualmente de todas ellas, ¿no? La más pequeña que he visto es la de Tiatira, que es simplemente, o la de Filadelfia, y la de Tiatira son unas pequeñas ruinas nada más que existen, pero de los otros sí hay ruinas grandes, en Éfeso sobre todo, ¿ok? Pero se cree, de acuerdo a la historia, que el apóstol Juan, después de su exilio en la isla de Patmos, ¿no? Fue a Éfeso, donde falleció, y de ahí ministró posiblemente a esas iglesias que fueron plantadas por el apóstol Pablo, o dentro del ministerio del apóstol Pablo cuando Pablo estuvo en Éfeso, o posiblemente también fueron plantadas por sus discípulos de Juan. No lo sabemos. Se cree que este Juan es el apóstol Juan, que ministró en Asia Menor, en Éfeso, donde se cree que falleció, y como buen siervo, miren lo que hace: comparte la revelación del Señor y saluda como era típico del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. ¿Cómo empiezan saludando? Gracia y paz. Ojo, gracia y paz. Recordemos, Juan, Pablo, Pedro eran judíos. ¿Y cuál era el típico saludo de los judíos? Shalom, que significa paz, bendición. Entonces, ok.
Pero el saludo cristiano de Pablo y Pedro cambió a gracia y paz. Siempre va gracia y paz. Y ahora también Juan dice gracia y paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo inmerecido de Dios. Y por la gracia del Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El saludo empieza con el Padre, el gran yo soy. Mire lo que dice, del que es y que era y que ha de venir. El que es y que era el que ha de venir. El gran yo soy, el que ha de venir, como vemos en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela en la zarza a Moisés. ¿Ok? Y da un énfasis en que puede venir en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir el que ha de venir, como vemos en el versículo 4. Ahora, los 7 espíritus que están delante de su trono, no se asuste si, no es un solo Espíritu Santo, son 7, no, es un solo Espíritu. Pero recuerde que el número 7, que lo va a ver en abundancia en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Habla de la plenitud de Dios, y en este caso la plenitud del Espíritu Santo, y que es manifestado, como lo dice Isaías 11, del 1 al 2, en sus 7, permítame, Isaías 11, es manifestado en sus 7 características como espíritu. Miren lo que dice Isaías 11, que es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, ¿ok? Retoñará de sus raíces. Ese vástago en hebreo es Natsar, de ahí viene Jesús de Nazaret, ¿ok? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ojo, es un solo Espíritu. ¿Sí ve? El Espíritu de Jehová. Comience a contar: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Entonces, ahí están los 7 aspectos: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Simplemente vemos una alusión al Espíritu Santo. Y juntamente con el versículo 5, mire lo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos queridos? Vemos una mención de ¿qué? A Dios Padre, el Espíritu Santo, y el versículo 5 empieza: y de Jesucristo. La Trinidad, correcto. Vemos una mención a la Trinidad, donde vemos la igualdad. Por eso el orden no afecta a la Trinidad. Y de hecho, si vemos Génesis 1, el orden también aparece así: Dios el Padre, Dios el Espíritu y después Dios el Hijo, la luz. ¿Ok? Vemos una triple exaltación a nuestro Cristo. Como profeta, cuando dice el testigo fiel, como dice Juan 5:19, el Señor hacía todo lo que veía hacer del Padre. Él, por eso es profeta, porque ha visto todo del Padre y todo lo del Padre lo revela y lo hace. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo que el Señor hizo. Número 2, vemos como Salvador resucitado, dice, el primogénito de los muertos. Es el Salvador resucitado, el primogénito de los muertos, lo cual es una garantía para nosotros, ¿ok? Y lo vemos en 1 Corintios 15, 20, 23, el apóstol Pablo habla que la resurrección de Cristo, ya lo hemos visto, es el cumplimiento de la tercera fiesta de Jehová de Levítico 23, la resurrección, la fiesta de la primicia. Número 3, lo vemos como Rey Mesías, y mira lo que dice: y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ok? Como lo vemos en Daniel 7, 13, 14, dice que se acercó ante el anciano de días y le fue dado toda potestad, todo poder, todo dominio sobre todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que vemos el versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aquí vemos también la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hizo el Señor? Nos amó con amor eterno y nos sigue amando.
La obra presente nos amó, nos ama y nos amará hasta por la eternidad. La obra pasada, ya fuimos lavados nuestros pecados, no con sangre de machos cabríos ni de corderos, sino con la sangre preciosa de aquella único medio que puede limpiar la sangre, como dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otro medio en el universo para poder limpiar nuestros pecados. Esa es la obra maravillosa como se revela a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más hizo el Señor aparte de que obró en nuestra vida eso? Mira el privilegio que nos da, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el privilegio que Dios nos ha dado? El resultado de la obra de Cristo en el creyente nos hizo reyes del reino de Dios y sacerdotes que serviremos, ministramos a Dios en este mundo y luego en el venidero. ¿Ok? Éxodo 19:6, el Señor le dijo a Israel, vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y en Lucas 19 vemos la historia, la parábola del Señor sobre las minas. Y ahí le dice al que tuvo 10 minas, Señor, aquí están tus 10 minas, aquí hay 10 minas más. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, vas a reinar sobre 10 ciudades. Eso el Señor lo va a cumplir ¿cuándo? En el milenio. ¿Ok? Ahí se van a cumplir las promesas de Dios hechas a Israel y las promesas del Señor Jesucristo hechas a nosotros con respecto a la fidelidad al servicio mientras estamos aquí en esta corta y diminuta vida. Y también en 1 de Pedro 2:9 el apóstol Pedro nos dice que somos un reino de sacerdotes. Ahora, y lo que viene a continuación dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, es lo que se llama una doxología, o sea, una glorificación, ya sea de Dios Padre, o del Señor Jesucristo, o del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esta doxología es hacia Cristo, no solo en este tiempo, sino desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que mi hermano, mi amigo, si usted aún no está sirviendo al Señor, o mi hermano, usted no está sirviendo al Señor, pues no va a poder reinar con Cristo. Así que le animamos a que entregue su vida al Señor y que sirva al Señor, porque todo lo que usted haga para el reino del Señor tiene impacto en esta vida y en la venidera. ¿Ok? Versículo 7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ojo, he aquí vienen las nubes. ¿De dónde viene esa expresión? Del libro de Daniel, como ya lo hemos estudiado. ¿Ok? Vemos la obra futura de Cristo y el tema central del libro de Apocalipsis. Él viene por segunda vez. Amén. Pero viene diferente como la primera vez. Vendrá en gloria con las nubes. Ya no va a volver a nacer, ya no, en un humilde y sucio pesebre, ¿no? Ni va a ser crucificado otra vez, ahora viene diferente. En Daniel 7:13 vemos eso, que con las nubes veía, dice, como un hijo de hombre. Y muy pocos lo vieron o lo reconocieron en su primera venida. Pero en su segunda venida, dice claramente Zacarías, todo ojo lo verá, aún los descendientes que traspasaron al Señor. Y la humanidad incrédula, como dice aquí, lamentarán, harán lamentación por él. Sí, lamentablemente la gran mayoría de la humanidad lamentará esa incredulidad, pero ya será demasiado tarde. Por eso le animamos, mi amigo, mi amiga, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, la cual es la razón de su existencia, le rogamos que lo haga, porque una vez que usted muera, ya no hay salida del lugar donde usted decidió ir.
¿Ok? Zacarías 12, del 10 al 12, dice así. Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto en Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. ¿Sí ve? Y la tierra lamentará cada linaje aparte, y los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad incrédula lamentará el hecho de la pérdida sufrida por el rechazo a Cristo. En el infierno mucha gente se va a lamentar. Y yo creo, es mi opinión personal, como dice el Señor, allí será el llanto y el crujir de dientes, el remordimiento. Decir, ¿por qué no obedecimos? ¿Por qué no hicimos caso al pastor? ¿Por qué no hicimos caso al que nos habló de Cristo? ¿Por qué? Eso va a ser el tormento más grande, que la gente va a estar ahí dándose golpes. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Pero usted que aún está con vida, hágalo ya. Versículo 8. En la Biblia dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¡Wow! Mire, está hablando el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y aquí está el testimonio solemne y el sello inalterable de lo que se ha dicho antes. La frase se considera no solo como una expresión de eternidad, sino también de infinitud. ¿Okay? Tanto el Padre como el Hijo pueden decir: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Tanto el Padre como el Hijo son coiguales, igual el Espíritu Santo. La Trinidad, el Dios trino, el Dios que se manifiesta desde Génesis 1 en su pluralidad, en su nombre Elohim, que en hebreo es plural masculino. ¿Okay? Son coiguales, coeternos y consustanciales. Tanto el Padre como el Hijo son el yo soy. En Éxodo 3:14 lo vemos claramente. No, en Juan 6:35 leemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 6:35. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En 8:12, que el otro yo soy del Señor, dice así. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Escuche bien, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 10:9 también está el otro yo soy del Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En el 11 también dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En 11:25 el otro yo soy del Señor dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Claramente, nadie va al Padre sino por mí. Un versículo que nos lo debemos de saber de memoria. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ok? Son los grandes yo soy del Señor, así como Dios Padre. En Éxodo 3:14, cuando se revela a Moisés, le dice: yo soy el que soy, yo soy. El Todopoderoso también dice aquí Apocalipsis 1, ¿ok? Que en hebreo es la palabra Shaddai, pero en griego es la palabra Pantocrates, ¿ok? Que es la traducción del hebreo Shaddai, ¿ok? Y vemos en Génesis 17:1, ¿no? El Señor le dijo a Abraham que no tema, que Él es el Dios Todopoderoso, ¿ok? Versículo 9. Dice: yo, Juan, por tercera vez
se menciona el nombre del autor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerde algo, mi amado hermano. Cuando Juan recibe la revelación del Señor, él está cautivo, está en la isla de Patmos, una isla que se dedicaba a la minería, y él estaba preso por esparcir la palabra de Dios. Desde el malvado emperador romano Nerón, que quemaba a los cristianos como piras humanas en el jardín de su palacio al atardecer, y que culpó a los cristianos del incendio de Roma, que él mismo lo hizo. Después de eso, los cristianos fueron perseguidos y ya se diferenció, por así decirlo, al judío del cristiano, y se enfocaban en la persecución hacia los cristianos. Pero en tiempo de Juan vino un emperador tal vez más malvado que Nerón, llamado Domiciano, que perseguía a los cristianos. Y tanta era su maldad que fue asesinado, pero mientras tanto él gobernaba. Juan fue desterrado a la isla de Patmos a trabajar en unas minas, ¿ok? Y a la muerte de Domiciano, el nuevo emperador llamado Nerva, ¿sí?, le dio la libertad al apóstol Juan, que ya era un anciano. Entonces, de ahí que se cree que él fue desde la isla de Patmos para Éfeso, ¿ok? Aquí está, la isla de Patmos para Éfeso. Estamos, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Entonces, él se hace llamar hermano, se presenta como un hermano en intimidad con Cristo y con su cuerpo, la iglesia, así es. Y aún copartícipe también con las tribulaciones de este mundo. Ojo, aquí Juan no se está refiriendo a la gran tribulación, cuidado. La Biblia dice claramente que nosotros vivimos en un mundo que pertenece al enemigo. Vivimos en territorio enemigo, por así decirlo, ¿ok? Y vamos a tener aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recordad, yo he vencido el mundo, ¿ok? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuál es esa paciencia? Pues Él estaba sufriendo por causa del Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Y vamos a reinar con Él también si somos partícipes también de esos sufrimientos, como nos dice el apóstol Pedro, ¿ok? Cuando soportamos las pruebas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Juan fue exiliado por el emperador Domiciano en el año 95 después de Cristo a la isla de Patmos, pero por causa de su predicación en Asia Menor, Juan fue llevado allí como delincuente. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Así es. Vamos a sufrir, estamos viviendo en territorio enemigo porque nuestra ciudadanía es en los cielos, como dice el Señor, como dice el apóstol Pablo, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, hello, hermano. ¿Estás sufriendo? Bienvenido al club. Es uno de los primeros requisitos para ser un siervo de Cristo. Aprender a sufrir. No es que seamos masoquistas, sino que lamentablemente nosotros vamos a ir contra la corriente. Y si vas contra la corriente, vas a tener oposición, vas a tener pruebas, vas a tener enemigos, sin que tú lo desees. Si no gozaos, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois benditos. Ojo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es el Espíritu Santo que obra en usted y en este siervo. Ciertamente, de parte de ellos, el Espíritu Santo es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o padezca como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que dé gracias al Señor. Si está sufriendo por el Evangelio, aleluya, ¿no? Porque usted va a gozarse más cuando el Señor le diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre tantas ciudades. Versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermano, ese versículo se ha malentendido, pero creo que la gran mayoría de las personas hoy en día ya han recapacitado con respecto al error que se cometía antes. Decía que estaba en el Espíritu en el día del Señor y decían que Juan estaba orando y era el día domingo. Aquí no tiene nada que ver los días de la semana con esta expresión, el día del Señor. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que sí. Claro, Juan oraba todos los días, no solamente los domingos. Juan es llevado en el Espíritu. ¿Qué significa? Él tuvo una experiencia similar a la de Ezequiel, allá en Ezequiel 8:3, cuando Ezequiel fue llevado en el Espíritu a Jerusalén para ver las atrocidades que cometían aún los sacerdotes. ¿Ok? Tuvo la misma experiencia que Pedro en Hechos 10, la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, que dice que fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Entonces, Juan es llevado en el Espíritu al cielo a contemplar el día del Señor. El día del Señor no se trata del mal llamado primer día de la semana, como algunos piensan, no, sino más bien es el evento escatológico, es el evento futuro de la segunda venida de Cristo y los hechos que sucederán con Él mismo. Y hay muchos pasajes con respecto al día de Jehová o al día del Señor, ese día grande y espantoso. Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías mencionan ese día terrible de Jehová. ¿Ok? Ahora, dice que el apóstol Juan dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué nos recuerda esa gran voz como de trompeta? ¿Para qué era la trompeta? Para congregar, para dar un anuncio. Así es, esa voz solemne de convocación, cuando el Señor convoca al pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, y comienza a sonar, dice que el sonido de la bocina iba en aumento, el shofar, la trompeta, porque Dios iba a dar su ley. Y aquí Dios va a dar su revelación, lo que va a acontecer. Siempre el Señor nos ha advertido, nos ha dado el manual de lo que va a suceder en la humanidad, pero el ser humano no desea conocer el manual de Dios. Y por ello, como ya lo leímos anteriormente, se va a lamentar de ello. Versículo 11. Esa voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Mire, nuevamente se mencionan las 7 iglesias. La orden del Señor era que escriba todo lo que él iba a contemplar en el Espíritu, para que la cristiandad sepa, y sobre todo los hermanos de ese tiempo sepan, ¿no?, de qué es lo que va a pasar con esta humanidad. Entonces eso iba a ser un aliciente para nuestros hermanos perseguidos, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza a causa de la persecución atroz que estaba sucediendo en tiempo de Domiciano. Y lo mismo ahora, hermanos, no pierdan la fe, que estamos atribulados, eso es momentáneo. ¿Ok? La gloria que nos espera, dice la Escritura, no se compara con las dificultades o las tribulaciones que vivamos en este tiempo tan diminuto. Así que no se aflija por ello. El Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Cuidado con esta mala interpretación que una secta lo da. Dice: ahí está, Jesucristo tuvo principio y tuvo fin. Eso no significa primero y último.
por amor de Dios. Alfa y Omega son la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Y en el tiempo del Señor, cuando uno escuchaba esa expresión, significaba el eterno. El que hablaba con Juan es el Señor Jesucristo. El Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, representan al eterno y preexistente Dios encarnado, Cristo Jesús, quien ordena a Juan que escriba los eventos futuros, el día del Señor, que no es un día de 24 horas, sino es un tiempo escatológico, que algunos escatólogos difieren, que son los 3 años y medio de la gran tribulación, en la semana 70 de Daniel, o hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Que verá físicamente el apóstol Juan en los siguientes capítulos, y deberá enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor en la actual Turquía. Una prueba más de que el apóstol Juan escribió este libro por la relación que él tuvo con estas iglesias cuando él pastoreaba en Éfeso. Selah. ¿Qué vamos ahí? A ver cómo el Señor obra a través de su siervo. Y el apóstol Juan obedientemente envía las cartas. Miren la orden del Señor. Dice a su siervo: hazle saber a mi iglesia la revelación. Ese es el deber de cada uno de nosotros, los siervos de Dios. Hacerles conocer a ustedes, hermanos amados, lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que la denominación dice o que alguna institución diga, o lo que usted quiera escuchar. Nuestro deber es comunicar exactamente lo que la Biblia dice. Por todas partes de la Biblia, siempre el Señor enfatiza en eso. Ninguno de los profetas en el antiguo pacto agradó a las personas, habló bonito, habló humanismo, habló motivacionalismo o entretenimiento. Por eso fueron apedreados y muertos los verdaderos profetas de Dios. Así que aquí el Señor enfatiza: hazle saber a mi iglesia la revelación. Es lo que dice prácticamente el versículo 11. Versículo 12. Y dice el apóstol Juan: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Algo que me olvidaba. Así como en griego, Alfa y Omega es la primera y la última letra del abecedario que significa la eternidad de Dios. En el hebreo, ni los judíos entienden por qué está esta palabra en medio de del primer versículo de la Biblia, en nuestras Biblias griegas llamadas Génesis, o en el hebreo llamado Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim baet haaretz. Todo tiene traducción, Bereshit, bara, Elohim, pero Eat no tiene traducción. Y hay 7 palabras, y en medio de las 7 palabras está esta palabrita que es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última letra del alfabeto hebreo, la Tav. Que nadie se explica porque dice Bereshit, en el principio creó Elohim. Ha-Shamayim es completa la frase los cielos, y Beat, Be es y, Beat, Ha-Aretz, y la tierra. Pero nadie le da el significado a esto y no entienden por qué está esa palabra o las 2 letras, la inicial y la final del alfabeto hebreo, en medio de las 7 palabras del primer versículo de la Biblia. Ahí está nuestro Cristo desde el primer versículo de la Biblia. ¿Ok? Vamos al versículo 12. Los 7 candeleros, dice que él vio tras él, y vio 7 candeleros de oro. ¿Sí ven? Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias mencionadas y simbolizan la misión encomendada a dichas iglesias de ser luz y testimonio para la gloria de Dios en el mundo. ¿Cómo sabemos qué son las 7 iglesias? Pues el mismo Señor da la interpretación en el versículo 20, que dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que no necesitamos rompernos la cabeza.
Así que ahí está la interpretación dada. Por eso es un libro apocalíptico en donde el Señor o un mensajero celestial da la interpretación de la simbología que a veces usa. Versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ojo, ceñido por el pecho con un cinto de oro. No está sobre la cintura, está sobre el pecho. Todos esos detalles tienen un significado. Vamos a ver. El Señor prometió que primeramente dice, y en medio de los 7 candeleros. Ojo, los 7 candeleros representan las iglesias. Y en medio está el Señor Jesucristo. ¿Qué te trae a la memoria? Su promesa. Acabamos el día domingo. ¿Cuál es el último la última frase del Evangelio de Mateo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está aquí, está en medio de su iglesia siempre. Y eso es un alivio para la iglesia. Amén. El Señor prometió que siempre estaría presente en medio de su iglesia. Mateo 28:20. Ahora Juan recuerda las palabras de Daniel 7:13 nuevamente. ¿Ok? Vamos a leerlo. Daniel 7:13. Dice así. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. ¿Ok? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Eso dice Daniel 7:13. Y describe el carácter y los atributos de Cristo aquí en este versículo 13. No su cuerpo físico. El Señor estaba vestido de gala. No está ceñido por la cintura, sino por el pecho. ¿Por qué? Porque es un traje de sacerdote y juez. No está en servicios sacerdotales, sino en carácter judicial. Porque Él viene a juzgar con vara de hierro a esta humanidad. ¿Ok? Sigue hablando Juan en el 14 sobre la descripción del Señor. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Lo mismo, Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces sigue la descripción del Hijo del Hombre. Observamos el uso aquí, como libro apocalíptico, se utilizan muchas figuras de dicción y aquí vemos la primera figura de dicción llamada un símil o una comparación y usa la palabra como, o como por ejemplo, allí en Mateo, en el bautismo del Señor, dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como en forma de paloma. No era una paloma, por amor de Dios. Eso se llama un símil. Era algo parecido, algo semejante a una paloma que no la pueden describir humanamente y por eso dice algo como una paloma. ¿Estamos? Es como, por ejemplo, si nosotros vamos a una tribu que nunca ha visto un avión, ¿cómo le va a llamar al avión? Dice, oh, es un pájaro metálico, o algo así, es un pájaro que hace mucho ruido, ¿no es verdad? Eso es una comparación, un símil. Dice, blanca lana y nieve, que significa la blancura, la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7:9. Sus ojos reflejan el carácter examinador y penetrante de su santidad, redarguyendo y consumiendo a sus enemigos, como dice Daniel 10, del 5 al 6. Dice así. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Sí ves? Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pues el Señor es el único que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y ante su mirada estamos desnudos y no podemos ocultar absolutamente nada. Versículo 15. Habla de los pies.
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, como el crisol, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí ven? Lo mismo, la comparación de Daniel 5:6 que acabamos de leer ahorita. Sus pies refulgentes como el crisol, sugiere que nunca muere y que su juicio consumidor es irresistible. Su voz fuerte como de muchas aguas, como un estruendo de muchas aguas, sugiere la autoridad, majestuosidad y de un furioso juicio que va más allá del poder de control del hombre. Ezequiel 43:2, mire lo que dice. Ezequiel 43:2. Dice así: y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Ok? Versículo 16 dice en la Biblia: tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, ojo, ahí está la ilustración, en su diestra, ¿ok? Su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ojo, tenía en su derecha 7 estrellas. ¿Por qué no en su izquierda? ¿Quiere significar algo eso? Claro que sí, ¿ok? ¿Para qué se usa la diestra? Su diestra sugiere preservación, sugiere posesión y sugiere control, pero también protección, hermanos. Las 7 estrellas, ¿qué representan las 7 estrellas? Nos lo dice el Señor en el versículo 20, ¿sí? Representan el tierno cuidado y protección constante del Señor por los suyos a través de sus mensajeros. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Miren lo que dice el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Los pastores, los ancianos. ¿Sí ven? O sea, nosotros estamos ¿en dónde? En la palma derecha de nuestro Señor. El Señor le dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Y por eso, hermano, significa protección. Iglesia, siéntete protegido. El Señor está con nosotros. No desmayes. Como el Señor dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Así es. Ahora, la espada. Dice: salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es esa espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas de los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Y para qué es la palabra? Para redarguirnos, como dice el apóstol Pablo, para corregirnos, para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Pero aquí también la espada representa la capacidad del Señor de ejecutar a sus enemigos con la palabra de su boca. Es decir, el Señor no va a matar a nadie cuando Él venga. La misma palabra se va a encargar. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si yo voy manejando a 50 millas por hora cuando dice 25 millas por hora, ¿qué va a pasar con el policía que me agarró? Me manda al juez. ¿El juez qué me va a decir? ¿Qué puedo redarguir yo contra el juez? Oiga, señor juez, un momentito. El carro dice que va hasta 200 millas por hora, yo solo iba a 50. Dice: no, aquí está la ley que dice que en esa área solo puedes conducir a 25 millas por hora. El juez no me está condenando, es la ley que me está diciendo claramente que yo he infringido la ley y por lo tanto merezco el castigo. El juez lo que hace es cumplirla. Es lo que el Señor va a venir a hacer. Cumplir su palabra. ¿Estamos? Ahora, el rostro que brillaba como el sol cuando resplandece su fuerza, ¿sí? Es la gloria Shekinah, la gloria divina de nuestro Señor.
Ahora, aquí hay un contraste grande entre el Cristo de los Evangelios y del Apocalipsis. Pues obvio. ¿Cómo vemos a nuestro Señor en los Evangelios? Como el humilde siervo sufriente, como el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero aquí en Apocalipsis, ¿cómo lo vemos? Como el gran Rey de Reyes, como el amo del universo, el juez de toda la tierra, el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Así es que vemos a nuestro Señor. Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Por cierto, esa ilustración es de la película llamada Apocalipsis, donde actúa John Harris, creo que se llamaba este autor. Se la recomiendo verla, pero primero lea todo el Apocalipsis antes de verla. ¿Ok? Sí. Porque sí hay muchas partes bíblicas, pero no está todo el Apocalipsis ahí en la película. Se quedó incompleta la película para mí. ¿Ok? Pero ayuda bastante a entender lo que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Dice, cuando le vi caí como muerto, nuevamente como, otro símil, ¿ok? No estaba muerto, como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Se dan cuenta? Ahora, una expresión o una situación similar, ¿en dónde la vemos? La vemos en Ezequiel, la vemos en Daniel, ¿no? Que cayó al suelo como muerto a los pies de Cristo. En este caso Juan cayó al suelo, a los pies de Cristo. Y nadie puede comparecer delante del Señor en su propia fuerza. Por eso, si usted ve el libro de Daniel, dice que el Señor tocó. Isaías dice, soy hombre muerto. Entonces el Señor mandó un ángel, un serafín, que agarró un carbón encendido del altar y tocó el labio y dice, ya no eres inmundo. ¿Ok? El poner la diestra sobre su siervo, que representa, ya vimos lo que significaba la diestra del Señor, ¿no? Protección y fortalecimiento de nuestro amo y Señor hacia sus siervos. No debemos temer cuando estamos seguros en el eterno Dios. Así es. Así que, ¿de qué temerá mi corazón? Dice, aunque contra mí se levante guerra, dice el Señor. Dice la Escritura, la promesa de Dios para ti. En Daniel 10, 9 al 11, vemos eso. Daniel 10, del 9 al 11. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En Juan 10, 27 al 28, miren lo que el Señor nos dice. Juan 10, 27, 28 dice así el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Y por último, aquí en este versículo 17, mira lo que dice al final. No temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué está afirmando el Señor Jesús cuando dice no temas, yo soy el primero y el último? Su primero y último. Eternidad. Jesús afirma su eternidad. El primero y el último. Lo vemos en Génesis 1.1, como ya le mostré. En Génesis 1.3 el Señor dijo, sea la luz. La luz ahí no es nada físico. Es Cristo Jesús la luz. ¿Ok? En Isaías 41.4, 44.6 y 48.12, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo soy el primero y el último. Así como el Padre se llama el Yo Soy, el Hijo se llama Yo Soy, así como el Padre se llama el Todopoderoso, el Hijo se llama Todopoderoso, así como el Padre se llama el primero y el último, el Hijo también se llama el primero y el último. ¿Sí? En Juan 1, del 4 al 10, ahí vemos que Jesús es la luz. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Y lo confirma Pablo en Colosenses 1, del 15 al 17. Vamos a leer primero de Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 10. Muy importante.
En él, hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Juan dice, en Cristo voy a reemplazar el artículo personal por el nombre, el pronombre personal por el nombre. En Cristo Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Juan. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo ya estaba la luz, y el mundo por la luz fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Pablo dice, por él fueron creados los cielos y la tierra, todo, potestades, principados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versículo 18 dice, el Señor Jesucristo sigue hablándole a Juan, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Otra vez, ¿habla de qué? Habla de su resurrección, habla de su eternidad. Y aparte dice, amén, así es verídico. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, como Dios Todopoderoso que es. La garantía de nuestra fe en Cristo, hermanos, su resurrección y eternidad, y como miembro de la deidad tiene las llaves, las cuales hablan de autoridad sobre la muerte y la autoridad sobre Satanás, y también esa autoridad obtenida por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 9:13 habla de que el Hades tiene puertas, y las puertas, recuerden, en la antigüedad también, como en la actualidad, se usaban cerrojos o cerraduras, ¿ok? Entonces, alguien tenía las llaves. Y en Apocalipsis 20, del 11 al 15, vamos a leer un poquito más adelante, vemos que él tiene las llaves para abrir la puerta de la muerte y el Hades, y también las llaves del abismo. 20, 11 al 15 dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículo 19. El Señor sigue, ahora da una orden. Mire lo que dice en nuestras Biblias en español. Dice, escribe las cosas que has visto. Pero la Reina Valera, que generalmente usamos, omite la palabra griega que significa por lo tanto. Y ese por lo tanto conecta los 18 versículos anteriores, y sobre todo la manifestación, la descripción gloriosa de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando sabemos todo lo anterior, lo que Él es, entonces, por lo tanto, sabiendo que Él es el eterno Dios, Dios encarnado, el Rey de Reyes, etcétera, 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 entonces da la orden, dice, escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de esta. Y aquí están las tres divisiones de Apocalipsis: las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, por todas las afirmaciones dadas de Cristo, Él ordena a sus siervos compartir su revelación. Es lo que estamos haciendo en este momento. Solamente enseñar lo que la Biblia dice, ni aumentar ni disminuir, ni dar una mala interpretación, porque la misma Biblia, como dice Pedro, da su interpretación.
Este versículo concluye lo anterior y divide el Apocalipsis en tres partes. Las cosas que has visto, la visión del Cristo glorificado, contemplado y descrito en este capítulo 1. Aunque está en un tiempo pasado, no debe considerarse como que ya está cumplido. Recuerden lo que le he dicho muchas veces. Aquí en Apocalipsis usted va a encontrar muchos verbos en pasado. ¿Por qué? Porque en la eternidad de Dios ya todo está consumado. El Señor Jesús, su última frase al morir fue: consumado es. Lo mismo, ya todo está consumado en el plan de Dios. Nosotros que estamos limitados al tiempo, al espacio y a la materia, estamos esperando el acontecimiento de tales eventos. ¿Ok? En la segunda parte, las cosas que son, la edad presente de la iglesia, y que abarca los capítulos 2 y 3 que vamos a empezar a estudiar en el siguiente estudio. ¿Ok? Y las cosas que han de ser después de esta, las cosas que han de suceder después de la era presente de la iglesia o la era de la gracia. Concretamente el cumplimiento del día del Señor, que abarca los capítulos 4 al capítulo final, que es el capítulo 22. Y por último, mi amado hermano, el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el Señor Jesucristo, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está la interpretación dada por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, este versículo, como muchas de las figuras y símbolos del Apocalipsis, son interpretados por el Señor mismo o por algún mensajero celestial designado para hacerlo. El misterio no significa algo misterioso, sino que se refiere a algo escondido del conocimiento humano hasta que es revelado por la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está toda la revelación. No necesitamos profetas o adivinos o encantadores o soñadores de sueños que nos digan que esto, lo otro. Aquí está todo en la Biblia, no hay más revelación. B. Las 7 estrellas sobre la diestra del Señor, ya lo dije en su momento, denota la relación que Cristo tiene con sus ángeles, con sus mensajeros, sus siervos encargados de ministrar a la iglesia, quienes brillan por Dios y han sido designados para ministrar en las iglesias. Ojo, nosotros no tenemos luz propia, cuidado. Nosotros somos solo como los reflectores que hay en la carretera. Cuando usted viaja por la noche, ellos alumbran, no es que alumbran, ellos están reflejando la luz de su vehículo. ¿Ok? Así somos nosotros, o así debemos de ser prácticamente. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Los candeleros representan luminares y portadores de la luz. Así es, la iglesia tiene que ser luz, no tinieblas. Las tinieblas no deben de estar mezcladas con la luz. ¿Ok? No producen ni generan luz, sino que reflejamos la luz de Cristo. Así como en Mateo 5:14 el Señor nos lo manifestó de la siguiente manera. Vamos a leer Mateo 5:14. Dice así, para concluir: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesia, brillemos grandemente, porque la luz que es Cristo Jesús es infinita, no es limitada. Así que tenemos todo lo que el Señor ha dado. Es el gran privilegio, iglesia. Nosotros somos los luminares del mundo. El Señor dijo, somos la luz y la sal de la tierra. Así que le animo en el nombre del Señor Jesucristo a que cumplamos ese gran privilegio que Dios nos ha dado. Y tenemos sobre todo el poder más grande del universo, el Espíritu Santo, para hacerlo. Que Dios les bendiga grandemente.